Me llamo Carmen Valera, y lo que voy a contaros no es un cuento inventado para asustar ni una fábula para entretener. Es la verdad cruda que se quedó grabada en mis huesos desde la adolescencia, una verdad que todavía, a mis 73 años, me tiembla en la garganta cuando la pronuncio. Recuerdo aquella madrugada, como si aún tuviera 15 años. El suelo de la cocina estaba helado bajo mis rodillas. Las losas verdosas transmitían el frío como cuchillos que subían por las piernas. Yo lloraba en silencio, temblando, con la cara pegada contra mis propias manos para ahogar los sollozos. Y, mientras tanto, desde el cuarto contiguo, escuchaba algo que nunca he podido olvidar. La risa de quien debería haber sido mi guardián, mi ejemplo, mi padre, una risa áspera, cargada de alcohol, que sonaba como un látigo sobre mi piel. Una madre defiende a los suyos, aunque tenga que sangrar por ellos, decía mi abuela Dolores, que murió mucho antes de que yo encontrara la fuerza para entender aquellas palabras. Durante años pensé que la protección era un regalo que otros nos daban, que bastaba con esperar, obedecer y rezar para que la tormenta pasara. Me equivoqué. A veces, la protección nace de un gesto desesperado, de un acto que jamás imaginaste capaz de ejecutar. Aquella noche, algo cambió en mí. No fue solo el miedo lo que me atravesó, fue una semilla de rebeldía que se plantó entre mis costillas. Con cada golpe de mi padre a mi madre, con cada burla de mi hermano repitiendo sus gestos, esa semilla crecía, regada por la impotencia, y llegó el día en que, sin yo planearlo, esa semilla floreció en forma de decisión, una decisión que nos marcaría para siempre. ¿Habéis oído hablar de los pequeños frascos de aceite milagroso que venden en la farmacia de barrio? En mi casa, aquel frasco marrón con olor a alcanfor era sagrado. Se lo frotaba mi padre cada noche en la rodilla, convencido de que le quitaba el dolor y le devolvía fuerzas. Para mí, ese frasco se convirtió en símbolo de algo más, de la única grieta en su armadura, la oportunidad de cambiar un destino que parecía escrito en piedra. Yo era apenas una adolescente cuando ocurrió, y lo que hice aquel día con aquel frasco y con un tubo de pegamento sorprendería a cualquiera de vosotros. Puede que incluso os escandalice, pero creedme, fue el primer trazo de valentía en la vida de una muchacha que hasta entonces solo había aprendido a callar. Hoy, mientras os hablo desde mi rincón tranquilo en la costa andaluza, con mis cuadernos de dibujos sobre la mesa y el olor del azahar entrando por la ventana, me atrevo a desnudar esta parte de mi vida. No para que sintáis lástima, sino para que sepáis que, incluso en la oscuridad más espesa, siempre existe un resquicio de luz. Y a veces, ese resquicio se abre con las manos temblorosas de una muchacha que decide que ya no va a soportar ni un día más. Así comenzó mi historia. Una historia de miedo, de silencio, pero también de arte, de coraje y de libertad. Una historia que quizá os haga ver que hasta los actos más pequeños, como cambiar un lubricante por algo inesperado, pueden derribar muros que parecían imposibles de cruzar. Buenos días, mis queridos. Permitidme que me presente como lo hago siempre en este canal. Soy Carmen Valera de Ávila, aunque en mi barrio, en el puerto de Santa María, todos me llaman simplemente Carmen. Y hoy, con 73 años a cuestas, os hablo desde un rincón lleno de calma que nunca habría imaginado alcanzar en mis años de juventud. Estoy sentada en mi portal blanco encalado, ese típico de las casas andaluzas, con macetas de geranios y bugambillas que trepan por la pared y tiñen de color cada atardecer. A mi lado, una mesa camilla cubierta con un mantel de ganchillo que tejió mi madre en otros tiempos, y sobre ella se amontonan mis tesoros más recientes: cuadernos de dibujo, lápices de colores importados que me costaron más de lo que debí gastar, y rotuladores fluorescentes que mis nietos aseguran que son más modernos que los videojuegos que ellos usan. Ellos bromean diciéndome: abuela, tú gastas más en rotuladores que nosotros en consolas. Y no les falta razón. No lo niego. Soy una coleccionista de materiales de dibujo. Para mí, cada trazo es una forma de respirar. Cada color un pedazo de vida que me recuerda que sigo aquí, que sigo creando. Cuando me jubilé de la enseñanza de arte en el colegio municipal, pensé que la vida se me haría cuesta arriba sin mis alumnos, sin el bullicio de las clases y el olor a tizas recién gastadas. Pero encontré refugio en mis cuadernos,
como cuando era niña, y ahora esos cuadernos son mis compañeros fieles. Mientras dibujo, siempre tengo la radio encendida. No cualquier radio, una antigua Grundig que compramos en los años 70 y que aún funciona, aunque de vez en cuando chisporrotea con un ruido metálico. Por sus altavoces resuenan coplas de Lola Flores, boleros de Machín o rancheras que se cuelan desde emisoras lejanas. La música llena la casa como un abrazo invisible, y a veces pienso que esas canciones son las que me mantienen joven de espíritu. El aire que entra hoy por la ventana huele a azahar, a pan recién horneado de la tahona de la esquina y también a la mermelada de naranja amarga que preparé ayer con las naranjas del patio. Aquí, en Cádiz, los olores son parte de la memoria. Cada aroma me trae recuerdos, algunos dulces, otros más amargos. Me gusta imaginar que vosotros, los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, estáis tomando vuestro café de la mañana, quizá con unas tostadas de pan de pueblo, o viendo este video a la hora de la siesta, cuando el sol pega fuerte y la sombra se vuelve un tesoro. Por eso os pido, con la confianza de una abuela que habla a su familia, contadme en los comentarios desde qué rincón de España me estáis viendo y a qué hora del día habéis encontrado este video. ¿De mañanita, con el primer café? ¿Después de comer? ¿Cuando apetece un ratito de calma? ¿O ya por la noche, antes de dormir? Yo os prometo algo. Leo cada comentario, cada palabra, y os aseguro que me hace ilusión saber de vosotros, aunque estéis en Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Toledo, Valencia o en cualquier rincón pequeño de la península. A veces me emociono al ver que hay quien me escucha incluso desde América Latina, gente que quizá nunca pise mi portal pero que, por un ratito, comparte conmigo esta charla. Y, si os gusta este comienzo de conversación que estamos teniendo hoy, os pido un favor sencillo, casi un ritual de cariño. Dadle al me gusta y suscribíos al canal Memorias de las Abuelas. No sabéis lo mucho que ayuda a que esta voz, que no siempre fue escuchada, pueda seguir contando historias. Y creedme, tengo muchas. Algunas duras, otras entrañables, pero todas verdaderas. Porque, aunque ahora me veáis tranquila, rodeada de pinceles, con el pelo blanco recogido en un moño bajo y las manos manchadas por el tiempo, no siempre viví entre colores y calma. Antes de llegar aquí, hubo lágrimas, silencios, miedo y una infancia marcada por un hogar que se rompía a cada golpe. Mi refugio fue el arte, mis cuadernos, mis dibujos, y gracias a ellos estoy hoy aquí, viva, en paz, y con el valor de contar lo que nunca conté en voz alta. Así que preparaos, mis queridos, porque lo que vais a escuchar no es una fábula bonita ni un recuerdo adornado por la nostalgia. Es la historia real de una niña de Vallecas que, armada con un cuaderno de dibujos y un tubo de pegamento, encontró el camino hacia la libertad. Una historia que me persigue, pero que también me salvó. Nací en el año 1952 en un barrio obrero de Vallecas, Madrid, cuando todavía la ciudad conservaba un aire de pueblo grande, donde todos los vecinos se conocían, y las calles polvorientas se llenaban de voces infantiles al caer la tarde. Éramos una familia humilde, sin lujos, pero con lo suficiente para sobrevivir. Nuestra casa era una vivienda baja de ladrillo visto, pintada de azul claro por fuera, con un patio interior estrecho donde mi madre plantaba albahaca, hierbabuena y un par de rosales que, cuando florecían, daban un olor dulce que se mezclaba con el humo de las brasas de los braseros de carbón. Mi madre, Dolores Ávila, era maestra de las de antes. Paciencia infinita y una letra redonda que parecía bordada en los cuadernos de caligrafía. Enseñaba a leer a los niños del barrio con tiza en una pizarra que se apoyaba en 2 caballetes de madera. Tenía la convicción de que las letras podían salvar a cualquiera, que un niño con un libro en las manos era menos vulnerable al hambre y al miedo. Y aunque no siempre tenía fuerzas porque la vida en casa se lo cobraba caro, nunca dejó de repetirnos a mis hermanos y a mí que el estudio sería nuestro escudo. Mi padre, Rogelio Valera, trabajaba como cartero. Vestía uniforme gris y gorra, y recorría las calles de Madrid en bicicleta, repartiendo cartas y giros postales. Al principio lo recuerdo como un hombre que volvía a casa silbando, con el olor a papel y tinta impregnado en su ropa. Algunas tardes,
cuando estaba de buen humor, me alzaba en brazos y me llamaba mi princesita. Aquellos momentos se grabaron en mí con la misma fuerza que más tarde se grabarían sus gritos, porque eran raros, pero intensos. Yo era la del medio. Javier, mi hermano mayor, tenía 3 años más que yo. Siempre lo vi como una sombra que intentaba imponerse. Y Inés, mi hermana pequeña, nació 2 años después que yo, una criatura dulce y callada que parecía vivir con miedo desde que abrió los ojos. Compartíamos los 3 un cuarto minúsculo, 2 camas de hierro pintadas de blanco y en medio un colchón tirado al suelo donde dormíamos las 2 niñas. Aquella estrechez, que podía ser sofocante, se volvía para nosotras un refugio secreto en las noches de miedo. La rutina de la casa era sencilla, casi ritual. Nos levantábamos temprano, el aire frío de la mañana madrileña, calando en los huesos, y desayunábamos café con leche aguada y pan duro, untado con mermelada de membrillo, que mi madre hacía en cazuelas grandes. Después, con los uniformes azul marino impecablemente planchados, íbamos a la escuela. Yo llevaba una mochila de cuero marrón que mi padre me regaló el primer día de primaria. Aquel objeto era mi tesoro más grande, porque representaba algo propio en un mundo donde casi nada me pertenecía. Al volver de la escuela, mientras mi madre terminaba la comida, jugábamos en el patio de la corrala con los hijos de nuestros vecinos. Ernesto, Susana y Tomás, los hijos de don Octavio y doña Carmela. Con ellos inventábamos universos enteros. Convertíamos cuerdas en serpientes, tizas en espadas y paredes desconchadas en castillos de cuento. Eran tiempos en que un simple trozo de tiza podía encerrar horas de felicidad. Sin embargo, aquella felicidad era frágil. Todo podía desmoronarse en cuanto oíamos el chirrido de la cerradura a las 6 de la tarde. Mi padre entraba. En los días buenos, venía sonriendo, con una chocolatina o un caramelo de anís en el bolsillo para darnos. En los malos, los más frecuentes a medida que pasaban los años, llegaba tarde, arrastrando los pies y con un olor fuerte a anís y vino barato que llenaba la casa entera. En esos momentos, mi madre nos hacía señas rápidas. Calladitos, no hagáis ruido. Era como si el aire mismo se congelara en cuanto él cruzaba el umbral. Recuerdo especialmente un domingo de primavera, cuando yo tenía 9 años. En lugar del olor a café recién hecho, aquel amanecer estuvo cargado de un silencio espeso. Me levanté de puntillas y encontré a mi madre en la cocina, apoyada en la estufa, con un trapo ensangrentado en la ceja. Mi padre estaba sentado a la mesa, bebiendo café como si nada hubiera ocurrido. Aquella fue la primera vez que vi a mi madre llorar en silencio, oculta en el lavadero, creyendo que nadie la miraba. Una niña de 9 años no entiende del todo, pero siente. Y yo sentí un nudo en el pecho que me acompañaría toda la vida. En la escuela, en cambio, yo destacaba. Era aplicada, sacaba siempre las mejores notas, y mi maestra, doña Pilar, insistía en que tenía un don para el dibujo. Un día, me regaló un estuche de 24 lápices de colores Faber-Castell. Para mí fue como recibir un cofre con piedras preciosas. Comencé a dibujar sin descanso. Casas, flores, paisajes, pero también sombras, figuras agazapadas, miradas tristes. Era mi refugio secreto, la forma de colorear un mundo que en casa se volvía gris y peligroso. Con el tiempo, la violencia se hizo rutina. Los domingos, cuando en la televisión en blanco y negro transmitían fútbol, eran los días más temidos. Bastaba un guiso demasiado salado o una camisa mal planchada para que estallara la tormenta. Mi hermano Javier, que crecía rápido, comenzó a imitar a mi padre, no solo en la voz ronca y autoritaria, sino también en el desprecio. Una tarde destrozó el juguete de Inés solo para divertirse, riéndose con la misma mueca cruel que yo ya había visto en Rogelio. Aquella fue la primera vez que comprendí que el ciclo podía repetirse, que el veneno del miedo podía pasar de padre a hijo. Así crecí yo, entre la risa compartida con mis amigas de la escuela y el silencio cargado en casa, entre el olor a geranios del patio y el hedor del alcohol que impregnaba la ropa de mi padre. Y mientras tanto, cada noche, escondía mis dibujos bajo el colchón, como si aquel cuaderno fuera una caja fuerte que guardaba no solo mis trazos, sino también mi alma entera. Porque,
Aunque todavía no lo sabía, esos lápices de colores no solo eran un pasatiempo infantil, eran el arma silenciosa que me mantendría con vida, el faro diminuto que me guiaría hacia un futuro en el que, un día, podría decir en voz alta lo que hasta entonces solo sabía dibujar. El dibujo comenzó como un pasatiempo inocente, algo que me permitía pasar las tardes sin pensar demasiado en lo que ocurría al otro lado de la puerta de la cocina. Pero pronto se convirtió en un refugio vital, un rincón secreto donde podía volcar lo que no me atrevía a decir en voz alta. Para muchos niños, un cuaderno es solo un espacio en blanco. Para mí, aquel estuche de 24 colores que me regaló doña Pilar, mi maestra, se convirtió en un salvavidas. Cada lápiz era una posibilidad, una llave que abría una ventana en aquella casa que parecía cada vez más una prisión. Doña Pilar era distinta a cualquier otra persona que yo hubiera conocido. Era una mujer entrada en años, con gafas de montura gruesa y una voz firme pero cálida. Tenía fama de estricta en el colegio, pero conmigo mostraba un cuidado especial. Decía que mis dibujos hablaban más que mis palabras, que en cada trazo había una verdad que los adultos no queríamos ver. Recuerdo cómo, una tarde, mientras revisaba nuestros cuadernos, se detuvo en el mío durante un largo rato. Pasaba las páginas lentamente, como si descifrara un idioma secreto. Había dibujado una niña pequeña, arrinconada bajo la sombra de una figura enorme y oscura. Yo no me daba cuenta entonces, pero era un reflejo directo de lo que vivía en casa. Ella me miró con esos ojos que sabían más de lo que decía. «Carmen», me susurró, «cuando no puedas hablar, dibuja. El papel lo aguanta todo». Aquel consejo fue más valioso que cualquier lección de matemáticas o geografía. Fue un permiso, una autorización para expresarme, aunque fuera en silencio. Desde ese día, mi cuaderno se convirtió en mi diario, un confidente mudo donde guardaba mis miedos, mis deseos, mis pequeñas esperanzas. El contraste entre la escuela y la casa se hizo cada vez más marcado. En la escuela yo era la aplicada, la niña que siempre entregaba los deberes impecables y que ganaba premios en los concursos de redacción y dibujo. En casa, en cambio, apenas era la hija que debía callar y obedecer. Cuando mi padre estaba de buen humor, se limitaba a ignorarnos. Cuando estaba de mal humor, se convertía en una tormenta capaz de arrasar con todo a su paso. En esas noches, el sonido de sus botas chocando contra el suelo de baldosas me hacía encogerme de miedo. Entonces sacaba mi cuaderno a escondidas, encendía una vela diminuta y dibujaba. Dibujaba puertas abiertas, pájaros escapando de jaulas, ríos que corrían hacia un horizonte que nunca había visto. Mi madre, aunque atrapada en sus propios silencios, a veces me observaba en esas noches. Nunca me decía nada, pero me dejaba una manta extra sobre los hombros o un vaso de leche tibia en la mesita. Era su forma de decirme que entendía, aunque no pudiera protegerme. Ella también encontraba refugio en pequeños gestos, como coser a escondidas para los vecinos y así conseguir unas monedas que guardaba en una vieja lata de galletas. Esa lata, escondida en lo alto del armario, se convirtió en un símbolo de resistencia tanto como mi cuaderno lo era para mí. Doña Pilar insistía en que debía presentar mis dibujos a concursos escolares. «Tienes un don, Carmen», me repetía, «y los dones no son para esconderlos». Yo asentía, aunque sabía que en casa no sería tan sencillo. Una vez, la maestra organizó una pequeña exposición en el salón del colegio. Colgó mis dibujos en la pared junto a los de otros alumnos. Cuando me acerqué a verlos, mis ojos brillaban de orgullo. Allí estaba mi mundo interior hecho visible. Los demás niños aplaudieron, y hasta recibí un pequeño diploma. Guardé aquel papel como si fuera un tesoro. Pero el día que mi padre se enteró, todo se torció. Había llegado temprano a casa, más serio de lo habitual. Me encontró revisando el diploma una y otra vez en mi cuarto. Lo arrancó de mis manos y lo leyó en silencio, su cara endureciéndose. «¿Qué tonterías son estas?», gruñó. Intenté explicarle, con voz temblorosa, que había ganado un reconocimiento en la escuela por mis dibujos. Pero él no lo vio como un logro, sino como una amenaza. Las niñas decentes no necesitan andar mostrándose en público. ¿De qué sirve dibujar? Eso no pone comida en la mesa. Eso no dobla la ropa ni limpia la casa.
y con un gesto seco, arrugó el diploma y lo tiró al cubo de basura. Aquella noche lloré en silencio, con la almohada empapada, abrazando mi cuaderno escondido. El diploma estaba perdido, pero el cuaderno seguía conmigo. Era como si me dijera: no importa lo que rompan fuera, mientras tú guardes esto aquí dentro, seguirás teniendo voz. Con los años, mi hermano Javier empezó a imitar aún más las actitudes de mi padre. Ya adolescente, hablaba con un tono autoritario, me daba órdenes como si fuera mi segundo padre, y cuando me negaba, corría a chivarse a Rogelio, que no perdía ocasión de gritarme. Mi hermana Inés, más pequeña, me miraba con esos ojos grandes y asustados, buscando en mí la protección que nuestra madre ya no podía dar. Yo intentaba cubrirla como podía. Hacía sus tareas, le inventaba excusas cuando se olvidaba de algo, la abrazaba en silencio cuando lloraba por las noches. Fue en esa etapa cuando entendí que mi arte no era solo un refugio, sino también una forma de resistencia. Cada trazo era un acto de desafío. Cada dibujo un grito silencioso que mi padre no podía oír, pero que yo sabía que existía. Y aunque él intentara apagarlo arrancando diplomas o prohibiéndome soñar, lo que no podía comprender es que ya era demasiado tarde. El dibujo se había convertido en mi salvación. Cada noche, cuando todos dormían, yo seguía llenando páginas y más páginas. Sombras grandes que amenazaban a figuras pequeñas, casas con ventanas cerradas, pero con un rayo de luz escapando, pájaros batiendo alas contra barrotes. Era mi manera de sobrevivir, de recordarme a mí misma que había un mundo más allá del miedo. Y fue precisamente ese mundo, dibujado a lápiz y escondido bajo el colchón, el que empezó a señalarme que tarde o temprano tendría que elegir, o seguir viviendo bajo la sombra de Rogelio, o buscar una forma cualquiera de abrir la puerta y escapar. Los años que siguieron fueron como una pendiente resbaladiza que nos arrastraba a todos cada vez más abajo. Mi padre, Rogelio, ya no era aquel cartero que silbaba al volver de trabajar, ni aquel hombre que a veces me alzaba en brazos llamándome princesita. Ahora era, sobre todo, el ruido de una llave en la cerradura que nos hacía contener la respiración. Cuando escuchábamos ese giro metálico en la puerta de hierro, sabíamos que el destino de la tarde se decidiría en un segundo. O silencio y obediencia absoluta, o gritos, insultos, y a veces golpes que dejaban huellas invisibles y visibles por igual. Mi madre, Dolores, se movía como una sombra por la casa. Había aprendido a leer el humor de Rogelio con solo mirarle los ojos. Si estaban vidriosos por el alcohol, bajaba la cabeza, nos mandaba a los cuartos y evitaba cualquier roce que pudiera encender la chispa. Yo la observaba, y con los años empecé a imitarla también. Un gesto de la mano para que Inés callara, un movimiento rápido para esconder lo que podía molestar. Aquella forma de vivir en constante vigilancia fue deformando nuestra infancia hasta convertirla en una especie de campo minado. El que más cambió fue mi hermano Javier. Con la adolescencia se volvió casi idéntico a nuestro padre, no solo físicamente, con su corpulencia prematura y la mandíbula dura, sino también en el carácter. Cuando tenía 14 años, ya hablaba con el mismo tono autoritario, incluso con la misma cadencia al insultar. Le gustaba imponer reglas en la casa como si fuera el dueño. Ve a por agua, hazme la cama, no salgas al patio sin permiso. Y cuando yo me rebelaba, cuando me negaba, corría a contárselo a Rogelio. Entonces la tormenta caía sobre mí con el doble de fuerza, porque ya no solo tenía un padre que me controlaba, sino también un hermano convertido en su sombra. Una tarde de verano, recuerdo que Inés estaba jugando con una muñeca de trapo que nuestra madre le había cosido con restos de telas. Javier, molesto porque ella no quiso prestársela a un amigo suyo, se la arrancó de las manos y la desgarró con un cuchillo de cocina delante de todos. Inés se echó a llorar, abrazando los restos, y Javier soltó una carcajada seca, idéntica a la de nuestro padre cuando humillaba a mamá. Yo me abalancé sobre él con rabia, pero él me empujó contra la pared con tal fuerza que me quedé sin aire. Aquel día comprendí, con un escalofrío que me recorrió entera, que el ciclo estaba repitiéndose delante de mis ojos, como una herencia maldita. En medio de esa oscuridad, el único respiro que tenía era la escuela. Allí,
aunque fuera solo durante unas horas, podía ser yo misma. Mis cuadernos se llenaban de dibujos cada vez más elaborados, y doña Pilar seguía animándome a no rendirme. Fue ella quien me ayudó a preparar un vestido azul claro para la graduación de la secundaria. Yo había sido la primera de mi clase, la mejor alumna, y recibiría un certificado de honor. Pasé semanas soñando con ese momento. Subir al escenario con el vestido que mamá cosía en secreto por las noches, sentir por fin un orgullo que pudiera compartir con mis padres. El día de la graduación amaneció luminoso, y yo me sentía como si todo el peso de los años oscuros fuera a disiparse de repente. Cuando me probé el vestido azul, sentí que no era solo una prenda de tela, sino un escudo, una promesa de que podía ser algo más que una hija aterrada. Salí al comedor para enseñárselo a mi padre, pero en cuanto Rogelio me vio, su rostro cambió como si hubiera encendido un interruptor de furia. «¿Qué payasada es esta?», gritó, señalándome con el dedo. Intenté explicarle. Le mostré la invitación de la escuela, le hablé del certificado que recibiría, pero él no escuchaba. Arrancó el papel de mis manos, lo rompió en pedazos y lo lanzó al suelo. «¿Tú crees que voy a permitir que mi hija desfile delante de toda la ciudad? ¿Para qué? ¿Para que los muchachos te miren? Ni pensarlo». Mamá, con una valentía que pocas veces podía permitirse, trató de intervenir. «Rogelio, es solo una graduación. La niña estudió tanto». Pero él se volvió hacia ella con esa mirada que congelaba la sangre. «Tú te callas. Nadie te preguntó nada». Yo corrí a mi cuarto con lágrimas cegándome. Me tumbé en la cama con el vestido puesto, abrazada a la almohada, y lloré hasta empaparla. Lo peor no fue solo que me prohibiera asistir, sino ver cómo mi hermano Javier observaba la escena desde el pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas disimulada. Era como si el triunfo de mi padre fuera también el suyo. Aquella noche, el azul del vestido se tiñó con mis lágrimas. Yo me sentía humillada, rota, como si todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. Pero lo que más me desgarró fue comprobar que, poco a poco, el veneno de Rogelio se extendía también a Javier. El ciclo estaba reproduciéndose, y parecía que nadie podía detenerlo. Desde ese día, mi relación con Javier se volvió insostenible. Ya no era solo mi hermano, era mi carcelero. Y yo, a pesar del miedo, empecé a sentir dentro de mí una rabia distinta, una semilla de resistencia que todavía no sabía cómo germinaría. En mis dibujos aparecían más sombras, más barrotes, pero también puertas abiertas y pájaros batiendo las alas. Era como si, en silencio, mi lápiz empezara a preparar un plan que mi mente aún no se atrevía a imaginar. La graduación frustrada fue el principio del fin de mi infancia. Esa noche comprendí que el estudio, por más importante que fuera, no bastaba para salvarme. Necesitaría algo más, un acto concreto, una decisión capaz de romper el muro que mi padre levantaba a nuestro alrededor. Todavía no sabía qué sería, pero mis manos temblorosas, manchadas de grafito, ya estaban dibujando la posibilidad de un futuro distinto. El recuerdo de la graduación frustrada se me quedó grabado como una herida abierta, pero la vida, obstinada, me ofreció otra oportunidad poco después. Yo ya estaba en el último curso de secundaria, cuando doña Pilar me llamó a su mesa al terminar una clase. Llevaba en la mano un sobre blanco y sus ojos brillaban de entusiasmo. «Carmen, te he inscrito en un concurso de arte estudiantil a nivel provincial», me dijo con esa mezcla de firmeza y cariño que era tan suya. «No quería decírtelo antes para no ilusionarte en vano. Pero mira». Abrió el sobre y sacó una carta. «Has ganado el segundo premio, y además del diploma, hay un pequeño premio en dinero y la posibilidad de exponer tus dibujos en Madrid». Recuerdo que me quedé sin aire. Era como si las paredes de la clase se hubieran abierto de golpe y hubiera visto un horizonte desconocido. Un certamen, un reconocimiento real, un paso más allá de los muros de mi casa. Apenas podía creerlo. Guardé aquel sobre como si fuera oro. Esa misma tarde, mientras ayudaba a mi madre a fregar los platos, se lo conté a escondidas. Ella dejó caer la esponja en el agua jabonosa y me abrazó con fuerza. Vi lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de orgullo. «Vamos a arreglárnoslas, hija», susurró.
No se lo diremos a tu padre por ahora. Guardaremos este secreto entre nosotras. Así comenzó nuestro pequeño complot. Mi madre empezó a apartar unas monedas de las compras diarias, escondiéndolas en la lata de galletas que guardaba en lo alto del armario. Yo escondí la carta dentro de un libro escolar. Inés, que ya tenía edad para darse cuenta de lo que pasaba, fue instruida a no decir nada, a guardar silencio. Por primera vez, sentíamos que la vida nos ofrecía una grieta, una rendija de luz. El plan era sencillo. Mi padre debía viajar a Alcorcón a visitar a un primo que trabajaba en una fábrica de calzado. Durante esos días, yo podría ir con doña Pilar a la exposición. Serían apenas unas horas, pero suficientes para que mi obra se mostrara. Era la ilusión más grande que había sentido en años. Pero la esperanza, en mi casa, nunca duraba demasiado. Una tarde, mientras yo hacía los deberes en el cuarto, escuché la voz gruesa de un vecino en la calle. «Enhorabuena, don Rogelio. Qué orgulloso debe de estar de su hija, que ha ganado un premio de dibujo». Sentí como la sangre se me helaba. Sabía lo que vendría después. Rogelio entró a casa con el rostro enrojecido, los pasos pesados. Fue directo a mi cuarto y comenzó a registrar los cajones. Yo intenté detenerlo, pero él ya había encontrado el sobre. Lo abrió de un tirón, leyó la carta y me miró con un odio que jamás olvidaré. «¿Qué es esto? ¿Exponiéndote por la ciudad a mis espaldas? ¿Crees que voy a permitirlo?» Yo temblaba. Intenté explicarle que era solo un concurso escolar, que la propia maestra me había inscrito, que era un honor. Pero él no escuchaba. Rompió la carta en pedazos y los tiró al suelo. «Mientras vivas bajo mi techo obedecerás mis reglas. Basta de estas tonterías de dibujo. Ya estás en edad de aprender lo que de verdad importa. Cuidar la casa, coser, callar». Mi madre entró corriendo al escuchar los gritos. «Rogelio, no seas injusto. La niña tiene talento». Los maestros lo reconocieron. Pero esa defensa, lejos de calmarlo, lo encendió más. Se volvió hacia ella con esa mirada que nos paralizaba. «¿Tú lo sabías? ¿Me lo estabas escondiendo?» Y antes de que ella pudiera responder, su mano voló. El golpe resonó en toda la casa. Mi madre cayó contra la pared, sujetándose el rostro. Corrí a ayudarla, pero él me empujó de tal manera que caí al suelo. «La culpa es tuya», rugió señalándome. «Por tus caprichos, tu madre se rebela. ¿Quieres ser artista? ¿Quieres arrastrar a tu hermana a tus locuras también? Eso es lo que quieres enseñar en esta casa. Desobediencia». Esa noche me encerré en mi cuarto con Inés, que lloraba bajito. Abrí mi cuaderno de dibujos y con lágrimas en los ojos empecé a arrancar las páginas una a una. Cada hoja rota era como arrancar un pedazo de mí misma. «¿Por qué haces eso?», me preguntó mi hermana entre sollozos. «Porque ya no sirve de nada», le respondí. «Nunca saldremos de aquí». Pero mi madre, incluso herida, no se rindió. A la mañana siguiente entró en mi cuarto con un cuaderno nuevo. «No tires tus dibujos», me dijo con una firmeza que nunca antes le había visto. «Escóndelos bien. Sigue dibujando. Nadie puede quitarte eso». Sus ojos, a pesar del morado en la mejilla, brillaban con una determinación diferente. Fue la primera vez que entendí que ella también estaba empezando a trazar un plan. Desde ese momento, la casa se transformó en una verdadera prisión. Rogelio ya no se fiaba de nosotras. Nos vigilaba a todas horas, revisaba cajones, controlaba los movimientos de mi madre, y cuando él salía, Javier se quedaba como guardián, repitiendo las mismas órdenes, los mismos insultos. Era como vivir bajo una doble condena, el padre y el hijo convertidos en carceleros. El aire en casa se volvió irrespirable. Las ventanas parecían barrotes invisibles. Incluso el patio, donde antes jugábamos con los vecinos, ahora nos parecía un espacio vigilado, lleno de ojos. Mi madre se movía con sigilo, como una sombra, escondiendo monedas en sitios cada vez más insólitos. Dentro de una caja de costura, detrás de un azulejo flojo de la cocina, en el forro de un abrigo viejo. Inés, por su parte, dormía abrazada a un muñeco de trapo como si fuera su único salvavidas. Yo me refugiaba aún más en mis dibujos, pero ya no eran simples refugios,
se convirtieron en un espejo de nuestra vida. Figuras pequeñas atrapadas bajo sombras gigantes, casas sin puertas, pájaros golpeando contra barrotes. Y, en una esquina de la página, casi siempre, un rayo de luz, una línea clara que parecía abrirse paso entre la oscuridad. El concurso, la carta rota, la bofetada a mi madre. Todo aquello marcó el inicio de la prisión doméstica. Vivíamos atrapadas, pero al mismo tiempo empezaba a gestarse algo nuevo dentro de nosotras. Una chispa, un murmullo de resistencia, el convencimiento de que, tarde o temprano, tendríamos que hacer algo más que esperar y obedecer. Yo aún no lo sabía, pero aquel cuaderno nuevo que mi madre me puso entre las manos sería el lugar donde dibujaría no solo mis miedos, sino también el plan que cambiaría para siempre nuestras vidas. El año era 1968, y Madrid se teñía de un frío extraño. No solo el frío del otoño, con sus ráfagas de viento que barrían las hojas de los plátanos de la calle y se colaban por las rendijas de las ventanas mal ajustadas, sino otro frío más hondo, más invisible, el que reinaba dentro de nuestra casa, el frío de la desesperanza. Yo tenía 16 años, y aunque por fuera aparentaba ser una muchacha como cualquier otra uniforme escolar, trenzas apretadas, cuadernos bajo el brazo, por dentro me sentía como si caminara sobre un campo minado. Cada gesto, cada palabra podía hacer estallar la cólera de Rogelio. Y ahora no solo era él. Mi hermano Javier se había convertido en su doble, un eco siniestro que repetía sus actitudes, sus gestos y hasta su tono de voz. La situación alcanzó un punto insoportable una noche de octubre. Había regresado de la escuela con la ilusión de enseñarle a mi madre un nuevo dibujo. 3 figuras femeninas tomadas de la mano, caminando hacia un sol naciente. Había puesto especial cuidado en los colores, como si aquella obra pudiera servirnos de amuleto. Pero al entrar en la cocina, la encontré con un ojo morado, hinchado, y un corte en el labio. El golpe había sido brutal. Llevaba un pañuelo atado a la cabeza para disimular la herida, pero nada podía esconder el dolor en su mirada. Aún así, me sonrió débilmente al verme, como si quisiera tranquilizarme. Esa sonrisa, más que consolar, me rompió por dentro. Algo se quebró definitivamente en mí esa noche. No era la primera vez que la veía así, pero había en su gesto una resignación que me heló. Comprendí que si no hacíamos algo, un día mi madre no despertaría. Me encerré en mi cuarto. El colchón tenía escondido mi cuaderno nuevo, ese que me había dado en secreto semanas antes, como si fuera un símbolo de resistencia. Lo saqué, encendí la lámpara pequeña y en vez de dibujar pájaros o casas, hice un boceto diferente, un frasco de cristal ámbar y junto a él un tubo de pegamento transparente. Dibujé flechas que los unían, como si fueran ingredientes de una fórmula mágica. Hasta ese momento, jamás había pensado en hacer nada que se pareciera a un plan de acción. Yo solo me refugiaba en el papel, pero esa noche, el lápiz se convirtió en otra cosa, en un arma silenciosa, en un mapa hacia la libertad. Las líneas eran torpes, temblorosas, pero en cada trazo había una decisión que empezaba a tomar forma. Ese frasco era real, lo conocía de sobra. Era el linimento que mi padre usaba todas las noches para calmar los dolores de rodilla, una mezcla de alcanfor y eucalipto que compraba en la farmacia de don Eulogio, a 2 calles de casa. Cuando lo abría, la casa entera se impregnaba de ese olor fuerte y penetrante que, paradójicamente, siempre me había dado una pequeña tregua. Cuando se aplicaba el remedio, su humor parecía mejorar por unas horas. Lo miré en mi dibujo y por primera vez no lo vi como un alivio para él, sino como una posible grieta en su armadura. ¿Y si? Me pregunté. ¿Y si en lugar de aliviar, ese frasco pudiera inmovilizar? La idea era descabellada, peligrosa, pero se quedó grabada como un fuego lento. Inés, mi hermana, entró en el cuarto en silencio. Tenía los ojos grandes llenos de miedo. Abrazaba su muñeco de trapo, se sentó a mi lado y vio el cuaderno. Al principio no entendió. ¿Qué es eso, Carmen? Yo bajé la voz hasta un susurro. Es un plan. Ella me miró con asombro. ¿Un plan para qué? Para salir de aquí, respondí, aunque en realidad no tenía claro cómo.
Los días siguientes fueron como vivir una doble vida. De día, fingíamos normalidad. Rogelio pasaba horas en casa, sin empleo fijo, vigilando cada movimiento. Javier, cada vez más arrogante, nos daba órdenes como si fuera el dueño. Mamá seguía con sus rutinas mecánicas, pero yo notaba que en su interior también algo estaba cambiando. Había un brillo nuevo, un hilo de determinación. De noche, cuando todos dormían, yo abría el cuaderno y perfeccionaba el plan. Dibujaba el frasco, el tubo de pegamento, las manos de mi madre sosteniéndolos, el rostro de Inés mirando expectante. Aquellas páginas se convirtieron en un manifiesto secreto. No eran solo dibujos. Eran la promesa de que íbamos a intentar algo, cualquier cosa, para dejar de ser víctimas. El punto de no retorno llegó una madrugada, cuando escuché a mi padre refunfuñar en el salón. «Esta rodilla me está matando», gruñía, masajeándose la pierna estirada sobre el sofá. «El farmacéutico dice que el aceite es milagroso, pero cada día duele más». Sus palabras se clavaron en mi mente como una señal. Allí estaba la grieta. Aquella rodilla que lo hacía cojear podía convertirse en nuestra aliada. Entré al baño en silencio y vi el frasco en el estante, brillante bajo la luz mortecina. Lo toqué con manos temblorosas. El vidrio estaba frío, pesado. En ese instante supe que no había marcha atrás. Ya no éramos solo niñas asustadas, nos estábamos convirtiendo en algo diferente, en conspiradoras de nuestra propia libertad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando los ronquidos de mi padre mezclados con los crujidos de la madera del piso. Mi corazón latía como un tambor de guerra. No tenía aún la certeza de cómo lo haríamos, pero sí algo más poderoso, la certeza de que tenía que hacerlo, que no había otra salida. Cuando amaneció, el sol se filtró débilmente por las cortinas raídas del cuarto. Abracé el cuaderno contra mi pecho. En sus páginas estaba el germen de todo: miedo convertido en trazos, dolor transformado en estrategia. El tiempo de esperar había terminado. El plan comenzó a tomar forma en silencio, como esas tormentas que se gestan muy lejos y que uno apenas percibe hasta que el cielo estalla. Yo tenía 16 años, pero sentía que había envejecido de golpe. Ya no era una muchacha que soñaba con fiestas de barrio ni con vestidos de domingo. Era una prisionera planeando su fuga. La ocasión surgió una mañana cualquiera. Rogelio había conseguido un empleo temporal como vigilante nocturno en una fábrica de zapatos al otro lado de la ciudad. Eso significaba que dormía durante el día, con un sueño pesado, embriagado por el cansancio y por el vino barato que bebía antes de acostarse. Para muchos, esa rutina era una maldición. Para mí, era la primera grieta real en la muralla que nos rodeaba. Esperé a que cerrara la puerta aquella mañana. El sonido metálico del cerrojo fue como un disparo de salida. Miré a mi madre, que fregaba la loza con movimientos mecánicos, y luego a Inés, que abrazaba su muñeca de trapo en silencio. El corazón me golpeaba en el pecho. Tomé aire y les dije con voz baja pero firme: «Necesitamos hacer algo». Saqué mi cuaderno y lo abrí sobre la mesa. En una de las páginas, el dibujo del frasco de linimento y el tubo de pegamento brillaba como un mapa secreto. Mamá frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás pensando, Carmen?». Sus ojos, rodeados de sombras moradas por noches de insomnio y golpes recientes, reflejaban tanto miedo como incredulidad. Le expliqué en susurros. Aquel aceite era lo único que aliviaba el dolor de la rodilla de Rogelio. Si lo alterábamos, si en lugar de curar lo debilitaba, él perdería el control que ejercía sobre nosotras. No sería una venganza, le aseguré. Sería nuestra oportunidad de escapar. Inés, que escuchaba con los ojos muy abiertos, fue la primera en entenderlo. «¿Pegamento?», dijo, con voz temblorosa. Yo asentí. «Sí, transparente, de esos que se mezclan bien y endurecen durante la noche. Él no lo notará. Cuando se lo aplique, la rodilla se le quedará rígida. No podrá perseguirnos. Será nuestra oportunidad». El silencio que siguió fue denso como plomo. Mamá se mordía el labio inferior. Sus dedos retorcían el delantal gastado. Vi en sus ojos la lucha interna, el terror de toda una vida contra una chispa nueva de rebelión.
Finalmente, con un hilo de voz, murmuró: «Necesitamos ser cuidadosas». Fue la primera vez que la oí pronunciar esas palabras, no desde la resignación, sino desde la complicidad. En ese instante, el plan dejó de ser un dibujo en mi cuaderno para convertirse en una conspiración familiar. Al día siguiente, usando unas monedas que había guardado vendiendo pequeños dibujos a mis compañeras de clase, fui a la papelería de la calle principal. La dependienta, doña Elena, una mujer de ojos curiosos, me atendió tras el mostrador. «¿Qué buscas, niña?», preguntó. «Un pegamento fuerte», respondí, evitando su mirada. «¿Para un trabajo de la escuela?». Asentí sin dudar. Ella me mostró varios tubos y yo escogí uno transparente, de secado lento, el más potente. Me lo envolvió en papel marrón y me lo entregó con una sonrisa. «Ten cuidado, esto pega hasta el alma», bromeó. Yo apenas pude sonreír. Sentía que aquel trozo de papel en mis manos era un arma secreta. Volví a casa con el paquete escondido bajo la blusa, el corazón latiendo como si todos pudieran descubrirme. La oportunidad llegó un par de días después. Rogelio dormía profundamente, tendido en el sofá con la boca abierta, roncando de manera estrepitosa. El sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Javier estaba fuera con sus amigos, lo cual era un alivio, pues su presencia solía ser una extensión de la mirada vigilante de mi padre. Nosotras tres nos movimos como sombras hacia el baño. El silencio era tan intenso que cada crujido del suelo de madera me parecía un trueno. Mamá sostenía el frasco de linimento con manos temblorosas. El vidrio oscuro reflejaba la luz con un brillo siniestro. Abrió la tapa lentamente, y el olor a alcanfor y eucalipto inundó el cuarto. Un olor que hasta entonces había significado tregua, y que ahora iba a convertirse en símbolo de liberación. Vertimos la mitad del contenido en el lavabo. El líquido espeso se deslizó por el desagüe como una serpiente viscosa. Luego, con movimientos rápidos pero nerviosos, abrimos el tubo de pegamento. El líquido transparente cayó en el frasco, mezclándose con el aceite. Mamá agitó suavemente, intentando que las texturas se integraran. La mezcla quedó un poco más densa, pero dentro del vidrio oscuro no se apreciaba diferencia. «¿Y si lo descubre?», susurró Inés, abrazando su muñeca de trapo. «No lo hará», respondí, aunque yo misma temblaba. «Solo quiere alivio rápido. Nunca mira con atención». Mamá cerró el frasco y lo colocó exactamente en el mismo lugar de siempre, con un cuidado casi obsesivo. Después, salimos del baño como si nada hubiera pasado. Esa tarde fue un suplicio. Nos sentamos a cenar en silencio, con un plato de patatas a medio cocer que se enfriaban sin que nadie las tocara. Rogelio se quejaba de la rodilla más que de costumbre. «Me arde como si tuviera clavos dentro», murmuraba. Después de cenar, se levantó tambaleándose y fue al baño. Oímos el sonido metálico de la tapa al abrirse, el familiar chasquido del frasco. Mamá y yo nos miramos, los ojos fijos, como si compartiéramos el mismo latido. Inés dejó caer el tenedor, y éste tintineó contra el plato. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo duraba una eternidad. Al cabo de unos minutos, Rogelio salió del baño, se echó en la cama y no dijo nada. Parecía todo normal. Respiramos con alivio, pero sabíamos que la verdadera prueba vendría con el amanecer, cuando el pegamento hubiera endurecido dentro de su rodilla. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me revolví en la cama, incapaz de dormir, escuchando el tic-tac del reloj de pared y los ronquidos pesados de mi padre. En mi mente giraban preguntas sin fin. ¿Funcionaría la mezcla? ¿Y si lo descubría? ¿Y si, al notar algo extraño, descargaba su furia contra nosotras? Me quedé despierta hasta que los primeros rayos de luz se filtraron por las cortinas. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Algo estaba a punto de suceder. Yo lo presentía. Al amanecer, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó con un silencio extraño, de esos que pesan sobre la piel y hacen que uno contenga la respiración sin saber por qué. El reloj de pared marcaba las 6 cuando un grito desgarrador rompió la quietud de la casa. Fue un sonido tan brutal que me incorporé de golpe, con el corazón en la garganta. «¿Qué demonios es esto?»,
rugió la voz de Rogelio desde el dormitorio. Inés apareció en mi puerta con los ojos desorbitados, todavía con el camisón blanco que parecía un velo de fantasma. Se abrazó a mí temblando de pies a cabeza. Yo también temblaba, aunque intentaba ocultarlo. Sabía lo que estaba ocurriendo. El pegamento había hecho su trabajo. Los pasos pesados resonaron por el pasillo. Rogelio salió tambaleándose, arrastrando la pierna rígida. El pantalón del pijama estaba manchado por una humedad oscura, y la rodilla había tomado un volumen grotesco, como si la articulación estuviera atrapada en una prisión invisible. El olor a alcanfor mezclado con un tinte químico impregnaba el aire. ¿Qué hicieron?, gritaba, su rostro deformado por la rabia y el dolor. Se apoyaba en la pared para no caer, los ojos inyectados, la boca crispada. Mi madre salió del cuarto atándose la bata, pálida como la cera, pero con algo nuevo en la mirada, una calma desafiante. «¿De qué hablas, Rogelio?», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Tal vez el farmacéutico te vendió un frasco en mal estado, o tal vez», y aquí su voz adquirió un filo desconocido, «sea tu cuerpo cobrando cuentas por todos tus años de maldad». Él se quedó un instante en silencio, desconcertado por la audacia de esa respuesta. Era como si por primera vez alguien hubiera osado mirarlo a los ojos sin bajar la cabeza. Pero pronto la furia regresó, multiplicada. «Mentirosa, fuiste tú. Vosotras tres estáis conspirando contra mí. Les voy a enseñar quién manda en esta casa». Intentó avanzar, levantando la mano para golpearla, pero en cuanto dio un paso, la rodilla se le dobló con un chasquido seco. Un alarido animal salió de su garganta. Perdió el equilibrio y cayó al suelo con un estrépito, golpeándose la cabeza contra la mesa del pasillo. El ruido fue tan fuerte que me quedé helada. La sangre comenzó a correr por su frente, tiñendo el suelo de madera con un charco oscuro. Rogelio intentaba incorporarse, apoyándose en los codos, pero la pierna no respondía. Cada intento era inútil, patético, como un insecto boca arriba. «Ayúdenme», gritaba, su voz ahora entrecortada entre súplicas y amenazas. «Llamen una ambulancia. Es una orden». Ninguna de nosotras se movió. Nos quedamos allí, inmóviles, contemplando cómo aquel gigante, que había sido nuestra pesadilla durante años, se reducía a un hombre sangrante y derrotado en el suelo. Era una visión casi irreal, como si estuviéramos viendo una escena de teatro y no la realidad. «Cuando me levante de aquí», jadeó, intentando arrastrarse, «se las voy a cobrar una por una». Entonces ocurrió algo inesperado. Inés, la pequeña Inés, que siempre se escondía detrás de mí cuando él alzaba la voz, dio un paso adelante. Su mano apretaba la mía con fuerza, pero su barbilla estaba erguida como nunca antes. «Vámonos», dijo con una voz clara, firme, que parecía no ser la suya. Esas palabras rompieron el hechizo. Mi madre parpadeó como si despertara de un sueño. Sus ojos se iluminaron con una decisión repentina. «Tomen solo lo esencial», ordenó, con la voz temblorosa pero firme. «Tenemos 5 minutos». Corrimos al cuarto. Recogimos las pocas cosas que teníamos preparadas de nuestra fuga anterior. Un par de vestidos, algunos documentos escondidos en una lata de galletas, el poco dinero que mi madre había logrado salvar. Yo metí mi cuaderno de dibujos bajo la blusa, contra mi pecho. Era mi tesoro más valioso. Mientras tanto, Rogelio seguía en el suelo, entre gruñidos y súplicas. «Lourdes, no puedes hacerme esto. Soy tu marido. Las niñas son mías. Me deben obediencia». Mi madre se detuvo un instante, lo miró desde arriba. Ya no había miedo en su rostro, ni siquiera odio. Había algo distinto, una paz solemne. «Tú nos dejaste así por años», Rogelio dijo con una serenidad cortante. «Ahora es tu turno. Que Dios tenga más piedad de ti de la que tuviste tú con nosotras». Nos giramos sin mirar atrás. El sol empezaba a levantarse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados. La calle estaba desierta. Sentí el aire frío de la mañana entrar en mis pulmones y nunca me supo tan dulce. Era el sabor de la libertad. Caminamos deprisa, casi corriendo, hasta la estación de autobuses. Cada paso era un golpe de tambor anunciando una nueva vida.
Mamá compró 3 billetes para Valencia, donde vivía su prima Clara. Mientras esperábamos en la terminal, los ruidos de la ciudad desperezándose parecían el telón de fondo de una escena de renacimiento. Inés me apretó la mano y susurró: ¿y si Javier nos busca? ¿Y si papá sobrevive y viene tras nosotras? Mamá miró a lo lejos, con una calma extraña. Ya no es nuestra responsabilidad. Si sobreviven, que aprendan lo que nosotras aprendimos a golpes, que nadie es dueño de nadie. El autobús llegó resoplando, con sus puertas chirriantes. Subimos, cargando apenas una bolsa con ropas y mi cuaderno escondido. Mientras Madrid quedaba atrás por la ventanilla, dibujé apresuradamente la silueta de 3 mujeres tomadas de la mano, caminando hacia un sol naciente. No era un dibujo perfecto. Las líneas eran temblorosas por el traqueteo del vehículo, pero en él estaba contenida toda nuestra esperanza. No una esperanza ingenua, sino la que nace después de atravesar el infierno. Ese amanecer fue el verdadero comienzo de nuestra vida. El autobús avanzaba por la carretera mientras el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte. Desde la ventanilla veía cómo la ciudad de Madrid se iba desdibujando. Sus edificios grises y sus calles familiares quedaban atrás como un recuerdo que no quería volver a mirar. Era la primera vez en mi vida que salía de aquella ciudad que había sido a la vez cuna y prisión. El traqueteo del vehículo me hacía difícil dibujar, pero aún así me empeñaba en llenar páginas. Trazaba líneas rápidas, torpes, que mostraban 3 figuras femeninas caminando hacia un círculo luminoso. Éramos nosotras, mamá, Inés y yo, escapando del monstruo que durante años nos había mantenido cautivas. Mamá permanecía en silencio, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Sus ojos estaban clavados en el paisaje, pero sabía que no veía los campos y colinas que pasaban, sino que repasaba una y otra vez lo que habíamos dejado atrás: la sangre en el suelo, los gritos de Rogelio, el miedo de toda una vida. Inés, acurrucada junto a mí, se había quedado dormida, su cabeza apoyada en mi hombro, con el muñeco de trapo aún apretado entre los brazos. Tras varias horas de viaje, llegamos a Valencia. El aire tenía otro olor, distinto al de Madrid. Una mezcla de sal y azahar que venía del mar cercano y de los naranjos que bordeaban algunos caminos. Era un aire nuevo, y cuando lo respiré por primera vez, sentí como si mi pecho se abriera después de años de estar comprimido. La terminal era pequeña, llena de gente que iba y venía cargando maletas, pero para nosotras representaba otra cosa: el umbral de un mundo desconocido. Allí nos esperaba Clara, la prima de mamá, una mujer robusta, de cabello recogido y mirada franca. Nos abrazó con fuerza en cuanto nos vio. «Ya estáis aquí, gracias a Dios», dijo, acariciando el rostro de mamá. «No os preocupéis, conmigo estáis seguras». Su casa quedaba cerca de una iglesia antigua, en un barrio tranquilo de calles estrechas y casas pintadas de colores claros. Era una vivienda modesta, con paredes encaladas y un patio lleno de macetas de geranios. Para nosotras, acostumbradas al gris y al encierro, aquel lugar era un paraíso inesperado. Dormíamos en un cuarto pequeño, las 3 juntas en un colchón ancho que Clara había preparado con sábanas limpias que olían a jabón. La primera noche, aunque apenas concilié el sueño, me sentí ligera. No había pasos pesados en el pasillo, no había portazos, no había amenazas. Solo el canto lejano de las campanas marcando las horas. Los primeros días fueron extraños. Vivíamos con una mezcla de alivio y miedo. A cada golpe en la puerta, mi corazón se aceleraba pensando que Rogelio o Javier nos habían encontrado. Cada ruido fuerte en la calle me hacía estremecer, pero poco a poco el temor comenzó a diluirse. Valencia nos ofrecía un anonimato que en Madrid era imposible. Aquí éramos 3 mujeres más. Nadie conocía nuestra historia, nadie nos vigilaba. Mamá empezó a trabajar como ayudante en un pequeño taller de costura que Clara conocía. Era un espacio lleno de telas de colores, agujas y máquinas que zumbaban todo el día. Allí, mamá encontraba no solo un sustento, sino también una sensación de utilidad, de dignidad recuperada. Inés volvió a la escuela, donde pronto hizo amigas que le devolvieron la risa que había perdido. Yo, por mi parte, volví a refugiarme en mis dibujos.
Llenaba cuadernos enteros con escenas de mujeres libres, con paisajes abiertos, con soles nacientes. La profesora de artes de la escuela local, doña Adela, notó mi dedicación y un día me pidió ver mis cuadernos. Los hojeó despacio, en silencio, hasta que levantó la vista y me dijo: «Tienes un don, Carmen. No lo abandones. Tu talento puede llevarte lejos». Fueron las primeras palabras de aliento que escuchaba desde fuera de casa, y se me grabaron a fuego. Las noticias de Madrid no tardaron en llegarnos. Un vecino que viajaba con frecuencia nos contó lo que se decía en el barrio, que Rogelio había quedado gravemente herido después de la caída, que la rodilla nunca volvió a funcionar, y que además había sufrido complicaciones en la cabeza. Estaba ingresado en un hospital público y apenas podía valerse por sí mismo. Javier, nuestro hermano, había desaparecido del vecindario, metido en problemas con la ley y huyendo hacia el norte. Al escuchar aquello, mamá no mostró alegría ni alivio. Solo bajó la mirada y murmuró: «Que Dios haga con él lo que tenga que hacer. Yo ya no puedo más». Esa frase me marcó. Era la constatación de que habíamos cerrado un capítulo. En 1970, con la ayuda de doña Adela, participé en un concurso provincial de artes en Valencia. Presenté un dibujo titulado Hacia la luz, donde 3 figuras femeninas salían de una casa en sombras y caminaban hacia un amanecer. Gané el primer premio. Cuando escuché mi nombre en la ceremonia, sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. No era solo un diploma, era la prueba de que todo aquel dolor no había sido en vano, de que podía transformar el horror en algo bello. El premio incluía una beca parcial para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. La idea de volver a la capital me aterraba. ¿Y si me encontraba con Rogelio? ¿Y si Javier me reconocía? Pero doña Adela me convenció. «No puedes dejar que el miedo te robe tu vida, Carmen. Ya sobreviviste a lo peor. Ahora te toca vivir». Mamá, tras muchas dudas, aceptó. Ella e Inés se quedarían en Valencia, donde ya estaban asentadas, mientras yo estudiaría en Madrid en una residencia para jóvenes. La noche que partí, mamá me abrazó con una fuerza que aún recuerdo. «No dejes que nadie te haga sentir pequeña otra vez», me dijo al oído. «Haz que tus dibujos sean tu voz». Cuando el tren partió hacia Madrid, en agosto de 1970, yo llevaba conmigo un equipaje ligero, un par de mudas de ropa, algunos materiales de dibujo, y bien guardado, mi cuaderno con las páginas manchadas por lágrimas antiguas. En la primera hoja, todavía estaba aquel esbozo del frasco y el pegamento. Lo miré con una mezcla de dolor y gratitud. Ese dibujo no era solo la memoria de un acto desesperado. Era el punto de quiebre, el primer trazo de mi libertad. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez en mi vida sentía que tenía derecho a soñarlo. El tiempo, implacable y generoso a la vez, fue pasando como las páginas de un cuaderno que uno llena sin darse cuenta. Las arrugas aparecieron en mi rostro mucho antes de lo que hubiera querido, pero cada una de ellas contaba una historia, cada surco era una cicatriz convertida en testimonio. Durante los años 80 y 90, mi vida se llenó de rutinas nuevas, de esas que construyen paz en lugar de miedo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para Miguel y Nicolás, y luego caminaba hasta la escuela municipal, donde daba clases de arte. Allí me esperaban decenas de niños con los ojos brillantes, las manos ansiosas por ensuciarse de témperas y carbón. Yo veía en cada uno de ellos a la niña que había sido, temblando en silencio, y mi misión era clara: darles voz, darles espacio, darles color. Convertí aquel salón en un refugio. No había pupitres rígidos ni sermones de autoridad. Había caballetes improvisados, cajas de lápices, paredes cubiertas de murales. Los niños pintaban soles enormes, mares imposibles, retratos de sus mascotas, sueños que nunca se atrevían a decir en casa. Yo los observaba y comprendía mejor que nadie lo que significaba tener un lugar donde expresar lo que uno no puede poner en palabras. Miguel creció rodeado de esa atmósfera. Fue un niño alegre, curioso, que pronto mostró talento para la música más que para el dibujo. Tocaba la guitarra con una pasión que me recordaba la fuerza de mis propios lápices. Nicolás, con su paciencia de carpintero, le construyó un pequeño escenario en el patio, donde mi hijo daba conciertos,
para los vecinos. Era una vida sencilla, pero llena de dignidad. Mamá, Lourdes, vivió con nosotros hasta principios de los años 2000. Para entonces era otra mujer. Las sombras del pasado parecían haberse desvanecido. Reía, cosía cantando, jugaba con Miguel como si quisiera recuperar todos los juegos que nunca pudo regalarnos a Inés y a mí. Cuando partió, en el año 2005, lo hizo en paz, en su cama, con una sonrisa serena. Fue un adiós sin rencor. Inés, mi hermana, también encontró su propio camino. Se casó con un comerciante local, tuvo 2 hijas y vivía a apenas unas calles de mi casa. Nuestras vidas estaban tan entrelazadas que los domingos se convirtieron en ritual sagrado. Ella traía pan dulce, yo preparaba café, y pasábamos horas hablando de todo y de nada. A veces, sin darnos cuenta, nuestras conversaciones derivaban hacia la infancia, pero ya no con lágrimas, sino con esa especie de distancia que da el tiempo cuando el dolor se ha transformado en recuerdo. Los años siguieron, y yo me jubilé de la escuela formal, pero no dejé de enseñar. Abrí un pequeño taller en el fondo de mi casa, un regalo de Nicolás en mis 60 años. Allí recibía a niños y adolescentes del barrio, incluso a adultos que nunca habían tenido la oportunidad de pintar en su juventud. Ese espacio se volvió un santuario, un lugar donde la gente dejaba a un lado sus problemas cotidianos para reencontrarse con sus propios colores. Cada tanto, sacaba de la caja el viejo cuaderno de mi adolescencia. Allí estaban todavía las páginas arrancadas, las manchas de lágrimas y sobre todo el dibujo del frasco y el pegamento. Lo mostraba con cuidado a mis alumnos más mayores y les decía: este trazo torpe fue el primer acto de valentía de mi vida. No importa cómo comienzas, importa lo que decides dibujar después. Mis alumnos quedaban en silencio, entendiendo que detrás de la maestra de pelo blanco había una historia más oscura de lo que imaginaban. En 1979, como conté antes, me casé con Nicolás. Vivimos juntos más de 3 décadas. Él fue mi roca, mi refugio. Jamás levantó la voz, jamás me hizo sentir pequeña. Cuando murió en 2012, sentí que me arrancaban una parte de mí. Pero incluso en su ausencia, me dejó algo impagable: la certeza de que el amor verdadero existe, que no todos los hombres repiten el ciclo de violencia, que hay almas dispuestas a construir en vez de destruir. Miguel, ya adulto, formó su propia familia. Sus hijas, mis nietas, venían a casa con dibujos y pinturas que me mostraban con orgullo. Yo las escuchaba hablar de sus sueños con libertad, sin miedo, y me emocionaba. Cada vez que las veía correr por el patio, riendo, comprendía que el ciclo se había roto definitivamente. Hoy, a mis 73 años, vivo tranquila en Valencia. Mis manos, manchadas por el tiempo, aún sostienen lápices y pinceles con la misma pasión de siempre. Paso las tardes en mi portal, observando cómo el sol cae sobre los tejados, con un cuaderno en el regazo. Pinto paisajes, rostros, recuerdos. Pinto, sobre todo, la libertad que tanto nos costó conseguir. A veces, cuando mis nietas me preguntan por qué tengo tantas arrugas, les respondo con una sonrisa. Cada una es un mapa. Este de aquí me recuerda la primera vez que defendí a mi madre. Este otro, la noche en que escapamos. Y estos de la frente son de todas las veces que pensé demasiado en cómo sobrevivir. Ellas ríen, sin entender del todo, y me abrazan. Yo sé que algún día lo comprenderán, cuando lean mis cuadernos o escuchen mi historia. Mirando hacia atrás, sé que mi vida fue como un lienzo difícil. Comenzó con manchas oscuras, trazos temblorosos, líneas rotas, pero poco a poco fui añadiendo colores, luces, nuevas formas. El pegamento que un día endureció la rodilla de Rogelio no fue solo una mezcla desesperada. Fue mi primera pincelada de valentía, el inicio de una obra que aún sigo pintando. Y si algo quiero dejar como legado, más allá de mis cuadros o de mis clases, es la certeza de que siempre se puede recomenzar, que incluso desde la oscuridad más profunda puede brotar un sol, que no importa lo que otros te hagan, lo que importa es lo que eliges hacer con tu vida después. Ese es mi mensaje, ese es mi legado. La vida siempre ofrece una nueva página,
un nuevo color, un nuevo trazo. Lo único que hay que hacer es atreverse a dibujarlo. Han pasado tantas décadas que a veces me cuesta creer que la mujer que hoy se sienta en este portal, con el cabello blanco y las manos manchadas por el tiempo, sea la misma niña que lloraba en silencio en una cocina de Madrid. Y sin embargo, cada arruga de mi rostro me lo recuerda. Yo soy esa niña, esa joven, esa madre, esa mujer que sobrevivió. He contado mi historia muchas veces, a mis alumnos, a mis nietas, a vecinos curiosos. Pero sé que ahora, al hablarles a ustedes, hay algo distinto. No quiero que mis palabras se escuchen como un lamento, ni como un ajuste de cuentas con el pasado. Quiero que se escuchen como un faro, porque si mi vida, marcada por tantos golpes y miedos, pudo transformarse en un lienzo lleno de color, entonces la suya también puede hacerlo. A quienes me escuchan ahora, quizá desde una habitación pequeña donde alguien alza la voz demasiado fuerte o desde un lugar donde el miedo pesa más que el aire, quiero decirles algo que a mí me costó años entender. El silencio nunca protege. El silencio solo prolonga las cadenas. A veces basta un gesto, una decisión, un trazo de valentía, para que la puerta que parecía cerrada se abra un poco. Yo no sabía que el día que mezclé aquel pegamento con el aceite de mi padre, estaba dando el primer paso hacia mi libertad. No era un plan perfecto, no era siquiera un plan seguro, era un acto de desesperación, sí, pero también el inicio de una vida nueva. Ese día comprendí que la valentía no siempre se siente como un rugido, a veces tiembla, a veces llora, a veces parece torpe, pero sigue siendo valentía. He aprendido que el miedo no desaparece del todo. Todavía hoy, cuando oigo un portazo demasiado fuerte en la calle, mi corazón se acelera. Todavía sueño algunas noches con aquella casa oscura, pero el miedo ya no me gobierna. Ahora convive con la certeza de que lo vencí, de que lo atravesé, de que no me definió. Cuando mis nietas vienen a mostrarme sus dibujos, esos papeles llenos de colores brillantes y figuras alegres, siento que todo valió la pena. Ellas no conocen el peso del miedo. Crecen sabiendo que su voz importa, que sus sueños son posibles, que sus cuerpos y sus almas les pertenecen solo a ellas. Y cada vez que las escucho reír, sé que el ciclo se rompió. Si algo puedo dejarles como herencia, más allá de mis cuadernos y de mis pinceles, es esta convicción. La vida siempre ofrece otra página. No importa cuántas manchas tengan las anteriores, no importa cuántas veces alguien haya intentado arrancarlas. Siempre queda una hoja en blanco esperando un nuevo trazo. A ustedes, que me escuchan ahora, les hago un pedido especial. No permitan que nadie les robe sus colores. No permitan que el miedo pinte sus días de gris. Incluso en la oscuridad más densa, busquen un lápiz, un gesto, una palabra, y comiencen a dibujar una salida. La libertad no llega de golpe. A veces comienza en lo más pequeño, en una lágrima convertida en trazo, en una voz temblorosa que se atreve a decir «basta», en un paso fuera de la puerta sin mirar atrás. Pero una vez que empieza, ya nada la detiene. Hoy, desde esta casa tranquila en Valencia, les dejo mi historia como quien deja una semilla. No porque quiera que me compadezcan, sino porque sé que puede germinar en alguien que lo necesite. Si mi voz les llega, si les hace pensar que ustedes también pueden reescribir su historia, entonces cada lágrima de aquella niña de 16 años habrá tenido sentido. Recuerden, el dibujo de la vida nunca está terminado. Ustedes son los artistas. Ustedes eligen los colores, la forma, la intensidad. Y aunque tiemble la mano, aunque la línea no sea recta, aunque el papel esté arrugado, lo importante es que sigan pintando. Ese es mi legado, ese es mi mensaje. Que nadie, nunca más, viva encadenado al miedo como yo lo viví. Y que cada cual, con sus propias manos, pinte su libertad. Cuando cierro los ojos en estas noches tranquilas de Valencia, escucho todavía el eco lejano de los gritos, los portazos, los sollozos ahogados que marcaron mi juventud. Pero esos sonidos ya no me hieren como antes. Ahora son recuerdos lejanos, sombras que me acompañan para recordarme de dónde vengo y qué camino recorrí. He pasado más de 7 décadas en este mundo.
He visto transformarse las ciudades, caer muros, cambiar gobiernos, surgir nuevas generaciones. Pero lo que más me impresiona no es la historia escrita en los libros, sino la historia que cada uno lleva en su propia piel. La mía está marcada por cicatrices invisibles, por batallas que casi nadie vio, por noches en que pensé que no sobreviviría. Y, sin embargo, aquí estoy. Hoy, mientras mis nietas juegan en el patio, y Nicolás vive en mi memoria como un faro de amor sereno, sé que lo que construí es más fuerte que todo lo que intentó destruirme. Rompimos el ciclo. Esa es la frase que me acompaña, que repito como un mantra. Rompimos el ciclo de la violencia, de los gritos, del miedo heredado de generación en generación. No fue fácil. Hubo días en que dudé, en que quise rendirme. Hubo noches en que mi única fuerza era un lápiz y un papel, donde dibujaba puertas abiertas, aunque todas parecían cerradas. Fue en esos trazos donde encontré mi voz, mucho antes de atreverme a hablar. El arte me salvó, pero también lo hizo la complicidad silenciosa de mi madre y la valentía inesperada de mi hermana pequeña. Ninguna de nosotras habría podido hacerlo sola. Fue la unión de nuestras manos la que abrió la puerta hacia el amanecer. Ahora, al contarles esta historia, no busco compasión. Lo que busco es transmitir una certeza. Nadie merece vivir con miedo. El miedo te roba la infancia, te roba la juventud, te roba los sueños, pero hay salida. A veces, esa salida comienza en un acto pequeño, casi invisible para el mundo, pero enorme para quien lo da. Una palabra susurrada, una decisión tomada en secreto, una huida planeada entre lágrimas. Eso basta para empezar. Si me preguntan qué aprendí en estos años, podría resumirlo en 3 cosas. La primera, que la fuerza no siempre grita. A veces tiembla, pero sigue siendo fuerza. La segunda, que el silencio protege al verdugo, nunca a la víctima. Y la tercera, que la esperanza, aunque frágil, es más poderosa que cualquier cadena. Hoy miro mis arrugas y no me avergüenzo de ellas. Cada línea es un mapa de supervivencia, cada surco es un recordatorio de que seguí adelante. Cuando mis nietas me preguntan cómo logré soportar tanto, yo les respondo, porque sabía, incluso en la oscuridad más absoluta, que había luz esperando al final. A ustedes, quienes escuchan o leen mi historia, quiero dejarles una palabra que lo resume todo. Libertad. Esa palabra que escribo, que dibujo, que pronuncio con voz firme aunque todavía tiemble por dentro. Libertad para vivir sin miedo, para amar sin cadenas, para soñar sin permiso. Si algún día sienten que no pueden más, piensen en aquella niña de 16 años que, con manos temblorosas, mezcló pegamento en un frasco de aceite. No sabía lo que vendría después, no tenía un plan perfecto, pero tuvo el coraje de dar un paso. Ese paso cambió su vida, cambió mi vida. Ese paso me trajo hasta aquí, sentada bajo el cielo de Valencia, con el corazón en paz. Así termina mi relato. No como un cuento de hadas, porque no lo fue. Tampoco como una tragedia, porque la tragedia se transformó en camino. Termina como lo que siempre fue. Una historia real, de dolor y de resistencia, de miedo y de coraje. Una historia que no me define por lo que me hicieron, sino por lo que elegí hacer con lo que me hicieron. Ahora cierro este capítulo con la misma certeza con que cierro mis cuadernos de dibujo. Siempre queda una página en blanco, y esa página, la suya, todavía espera los colores que ustedes decidan darle. Ese es mi legado, esa es mi palabra final. Pinten su libertad. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de esta historia real de Carmen, una mujer que convirtió el miedo en fuerza y el dolor en libertad. Su vida nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una salida, siempre queda una página en blanco para dibujar nuestro propio destino. Si este relato tocó su corazón, los invitamos a compartirlo en los comentarios. Cuéntenos qué parte les conmovió más, o si conocen a alguien que necesite escuchar estas palabras. Recuerden que sus voces también tienen poder. No olviden dejar su like, suscribirse al canal Memorias de las Abuelas y activar la campanita para recibir más historias como esta, llenas de lucha, esperanza y legado. Y sobre todo, si este video significó algo para ustedes,
Escriban en los comentarios una sola palabra: libertad, porque cada vez que alguien la pronuncia, recordamos juntos que la vida más allá del miedo sí es posible. Nos vemos en el próximo video, con mucho cariño.